Muy bien, buenos días. Hoy es miércoles 28 de octubre del año 2020 y estamos viendo el capítulo correspondiente a grupos y equipos, la unidad 2 de grupos y equipos. Ya hemos visto dos videos, uno que habla sobre pensamiento grupal y el otro que habla sobre el modelo de Tuckman, que es sobre la fase de desarrollo del grupo. Vamos a ver entonces algunas pinceladas de este capítulo para que ustedes lo puedan estudiar con detenimiento. Bienvenidos entonces para esta sesión. Bueno, como hemos dicho, fundamentos de comportamiento en grupo, eso corresponde en el libro de Robbins, que es al capítulo 9, y se trabajan con las competencias de evalúa e interviene. Fíjense que nos falta un tópico más, que es el de los equipos de trabajo, y luego va a venir el parcial con el cual nosotros podemos considerar el avance que ustedes han tenido desde que comenzamos el semestre. Bueno, hemos visto percepción y toma de decisiones, comunicación. Ya, vamos a ver hoy estructura y dinámica de grupo y las tomas de decisiones grupales. Y por último veremos los equipos de trabajo antes de finalizar esta primera parte de su curso. Siempre los queremos ubicar en este mapa de navegación. Estamos en la estructura del grupo. La estructura del grupo está vinculada con la comunicación y por eso vimos eso en la semana anterior. También con la percepción y la toma de decisiones individuales. En esta lámina también lo vemos en detalle. Percepción, toma de decisiones individuales, comunicación, estructura de los grupos. Siempre les insistimos en que traten de orientarse con este mapa, que lo retengan, que lo recuerden, porque es muy importante para entender este interesante tópico. Bueno, ahora nos enfrentamos a la pregunta de qué es lo que es un grupo. Y las definiciones convencionales nos dicen que son dos o más personas que interactúan, que son interdependientes y que se reúnen para alcanzar objetivos y metas particulares. Eso es lo que es un grupo. Y los grupos, de acuerdo a distintos autores, pueden ser de distintos tamaños, pero en términos generales se acepta que los grupos pequeños van desde 2 a 15 personas, los medianos de 15 a 40 y los demás mayores de 40 son los grupos grandes. No existe universalmente una forma de apreciar esto, pero es lo que se estila. Aquí tenemos la representación de grupos presenciales, pero ahora lo que es más frecuente son los grupos, digamos, los grupos electrónicos o los grupos virtuales. Hay varias formas de clasificar los tipos de grupos. Aquí vamos a dar unas que son especialmente importantes en la vida organizacional. La primera distinción es si el grupo es formal o informal. El grupo formal es el grupo que está designado dentro de la organización como un grupo particular. Y eso pueden ser de dos tipos. Un grupo de mando, que es por ejemplo una unidad donde hay una persona que es responsable por la supervisión de otra, pero ellos en conjunto conforman un grupo, o un grupo de tarea que puede ser de distintos miembros de la organización, pero que han sido designados formalmente para que realicen una tarea. Por ejemplo, aquí podemos ver un grupo de tarea. Hay 3 personas reunidas trabajando en el análisis de unas estadísticas, de una figura. Aquí tenemos un grupo de mando donde hay una persona que está dando instrucciones a sus colaboradores. Pero también tenemos grupos que son de interés o amistoso. Un grupo amistoso es como estos que pueden estar dentro de la organización, que se reúnen para, por ejemplo, para almorzar y crean relaciones fuera estrictamente de la oficina donde están trabajando. Pero también pueden ser miembros de la oficina que se reúnen como grupos amistosos. El grupo de interés es el que se reúne, por ejemplo, y decide que va a ser una cooperativa de ahorro, donde cada uno tiene su interés en hacer su ahorro y juntos se reúnen para crear bienestar para todas las personas dentro de la organización. Ahora, una pregunta que se suele hacer es ¿por qué las personas se reúnen en grupo? Y existen todas estas
razones que es importante que ustedes las memoricen. Primero es la seguridad. En los grupos nosotros nos sentimos seguros, nos sentimos protegidos, tal como se ve ahí. Este es un grupo relativamente cerrado y aquí está una llave dándole seguridad al grupo. También nosotros nos incorporamos a los grupos por estatus. Pertenecer al grupo tal o al grupo tal nos da un estatus en el cual sentimos que somos importantes si estamos en ese grupo. También la comparación del estatus del grupo donde yo estoy con otros grupos es muy importante. Los grupos también sirven para aumentar nuestra autoestima. Nos hacen sentir mejor, nos hacen sentir diferentes, nos hacen sentir especiales. Por eso es que las personas también se incorporan a los grupos. Por otra parte, la gente que se une a los grupos porque quiere tener sentido de pertenencia. Ah, yo pertenezco a algún grupo. Este es mi grupo de referencia. Este es mi grupo donde yo pertenezco. Los grupos también nos ayudan a tomar poder y es por eso que las personas en las organizaciones se reúnen en grupos, forman sindicatos porque pueden lograr más cosas que las que lograrían en forma individual. Y los grupos nos ayudan más, como ocurre en este caso, al logro de las metas personales y organizacionales. Por todos estos motivos, seguridad, estatus, autoestima, pertenencia, poder y logro de metas son las razones por las cuales se reúnen en los grupos. En la adolescencia esto es muy típico, también en la etapa infantil y desde luego en la etapa de adulto joven es importante para nuestro desarrollo personal y profesional. Bueno, ¿se acuerdan ustedes en este momento que estuvimos escuchando a una joven hablándonos del modelo de Tuckman? Ella hablaba de cuatro etapas, pero en realidad son 5 que después se agregaron. Tuckman escribió un artículo después en el año 77, 1977, y agregó una parte del modelo que es la etapa de suspensión o la etapa de terminación. Aquí las personas no están trabajando individualmente. De repente, de alguna manera, se les incluye para formar un grupo y eso es lo que se llama la etapa de formación. Pero la etapa de formación lleva necesariamente una etapa de tormenta donde hay choque de intereses, se discuten los roles, se discute por las normas, se establecen los liderazgos, hasta que finalmente llega una etapa en que las personas aceptan las normas que está poniendo el grupo y esa es la que permite entonces hacer un trabajo efectivo en el grupo. Y cuando se acerca la etapa final, bueno, las personas suspenden su trabajo en el grupo y es lo que se llama la etapa de terminación. Este es el modelo que hemos seguido de investigación y aplicación desde los años 60 del siglo pasado. Sin embargo, algunos autores se han atrevido a ofrecer un modelo que se llama el modelo del equilibrio puntuado, que establece lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una fecha límite bien especificada de la terminación del grupo, ocurre lo siguiente. Desde la primera reunión hacia la mitad del tiempo de duración del grupo, por eso aquí se pone A más B dividido entre 2, empieza un periodo de transición donde ocurre una mejora muy grande en el desempeño del grupo. Luego ocurre otra fase de meseta que llamamos de inercia hasta que se llega a la terminación. Las fases de transición suceden a las fases de inercia, es decir, primero está la inercia, luego la transición y dependiendo del tiempo de duración puede haber más o menos fases de transición. Este modelo del equilibrio puntuado es una alternativa al modelo de Tuckman cuando se dan las condiciones que los grupos tienen principio y fin más definidos. Otra cosa son las propiedades que tienen los grupos. Y son, ahora lo miro en la dirección contraria a las agujas del reloj, los roles, la cohesión, el tamaño, el estatus y las normas. Cada una de las personas que participan en grupos, tal como usted o como yo, en los distintos grupos donde nosotros participamos, nosotros tenemos
un rol que se espera de nosotros y una posición dentro de la unidad social. Eso es lo que llamamos nuestros roles. A veces hay conflictos de roles, a veces hay competencia por los roles. Todas esas cosas se estudian cuando trabajamos con los grupos. La cohesión se refiere a la atracción que existe entre los miembros del grupo y la motivación a permanecer en él. Eso es muy importante. Los grupos cohesivos pueden traer como consecuencia unos problemas de pensamiento grupal que veremos posteriormente, pero la cohesión es un aspecto importante en los grupos. Luego tenemos el asunto del tamaño de los grupos. Cuando aumenta el número de participantes, se da un rendimiento decreciente y ocurre en los individuos lo que se llama la pereza social. Es decir, la gente empieza a, digamos, encubrirse dentro del grupo y empieza a disminuir su rendimiento. Estoy seguro que en este grupo hay mucha más pereza social que, por ejemplo, en este o que, por ejemplo, en este. Luego tenemos el estatus, que es el rango, la posición que se dan a los grupos o los miembros, que se dan entre los miembros del grupo o entre los grupos. Como dije antes, uno puede tener un estatus dentro del grupo y un estatus de mi grupo con respecto a otro. Y finalmente tenemos las normas, que son aquellos estándares que nosotros decimos que vamos a aceptar y que son compartidos por los miembros del grupo, porque si no hay normas compartidas, el grupo va a desaparecer. Cuando la gente atenta contra el grupo es cuando ocurren comportamientos que se apartan de las normas, comportamientos no civilizados, comportamientos contraproducentes en el trabajo, y esos son aspectos que los supervisores y gerentes tienen que cuidar cuando están considerando los grupos de trabajo. Recuérdense que todo esto que estamos hablando son de los grupos en el escenario laboral, y esto podría tener algunas connotaciones diferentes, aunque las propiedades son las mismas, podrían tener ciertas peculiaridades en grupos que no son laborales. Como les había dicho antes y como lo vimos en el video, hay una cosa que ocurre que es el pensamiento grupal, que eso atenta contra el desempeño del grupo. Así que es necesario cuidar eso cuando uno trabaja con los grupos para evitar que se tomen decisiones que son inapropiadas. Este es un tópico muy importante en la toma de decisiones grupales. Tenemos entonces, por último, la evaluación de la eficacia de los grupos dependiendo de su toma de decisiones, dependiendo de los tipos de grupos. Hay un tipo de grupo que es el interactuante, donde estamos todos presentes y todos estamos trabajando simultáneamente. Luego tenemos una lluvia de ideas, brainstorming o brainwriting. Luego tenemos la técnica del grupo nominal y el grupo electrónico. El grupo electrónico es lo que predomina ahorita porque no es posible hacer el grupo presencial durante la pandemia. Ahora, estos grupos pueden adaptarse para el medio virtual y es lo que vamos a hacer, ya que ustedes van a hacer su práctica una vez que puedan progresar en las prácticas anteriores, van a hacer ejercicios de toma de decisiones grupales en contextos de lluvia de ideas nominal y electrónico. No podremos hacerlo del grupo interactuante. Y aquí están los criterios de eficacia, aquí están los rubros en los que nosotros podemos comparar cada uno de los grupos en cuanto a sus criterios. No existe uno que sea más eficiente, o mejor dicho, no existe uno que podamos decir que sea superior al otro, pero debemos saber cuándo hacer un grupo interactuante, cuándo hacer una lluvia de ideas, cuándo hacer un grupo nominal y cuándo hacer un grupo electrónico. En su lectura ustedes van a ver algún detalle mayor sobre esto. Bueno, ustedes han tenido este capítulo como un recurso para aprender, tienen a sus profesores de teoría y de práctica. Ustedes son personas maravillosas que están en proceso de aprender, cuentan con sus equipos y con el módulo 7 para completar esta interesante tarea. Bueno, de esto se trata entonces el capítulo de grupo. Todavía nos falta ver lo que es un equipo. Hay diferencia entre los grupos y los equipos. Eso lo examinaremos con mayor profundidad
la semana que viene. Oye, que tengan un feliz miércoles. Tienen derecho a descansar algo antes de su próxima clase. A los que vayan a tener la práctica, nos vemos más tarde. Y que tengan un maravilloso y feliz día. Hasta luego.